Había una vez, en la turbulenta Cataluña del siglo XIII, una tierra de castillos amurallados y bosques espesos, donde los ecos de las cruzadas y la reconquista aún resonaban en cada piedra. Un niño vino al mundo destinado a vivir una vida que pocos hubieran podido imaginar. Se llamaba Pedro Armengol. Nació en 1238, en el seno de una familia noble, los Armengol de la Guardia, en el corazón de una Europa medieval que se debatía entre la fe profunda y la violencia brutal. Desde pequeño, Pedro fue una tormenta desatada. Con la sangre de caballeros corriendo por sus venas, su alma ardía de una rebeldía difícil de domesticar. Mientras otros niños jugaban a imitar a santos y monjes, Pedro prefería empuñar ramas como espadas, soñar con gestas heroicas y correr libre por las llanuras como si la vida fuera una batalla que ya había comenzado. Cataluña en ese entonces era un cruce de caminos peligroso. Las ciudades florecían bajo el comercio y el intercambio cultural, pero también se veían asediadas por la guerra, los conflictos internos y las incursiones musulmanas. Crecer en ese mundo era, en sí mismo, una escuela de endurecimiento y supervivencia. Y Pedro, bajo el peso de su apellido, fue educado en todo lo que se esperaba de un joven de su estirpe: caballería, estrategia, las letras necesarias para la corte. Pero también la brutalidad de quien debe defender lo suyo en un mundo que no perdona. Los primeros signos de su carácter indomable no tardaron en notarse. Orgulloso, impulsivo y de temperamento volcánico, Pedro no tardó en torcer su camino. Aunque su familia soñaba con verlo convertido en caballero honorable al servicio de Dios y del rey, Pedro, en cambio, cayó en malas compañías. Poco a poco, seducido por los cantos de sirena de una vida más rápida y menos rigurosa, abandonó la senda que sus padres le habían trazado. Se unió a una banda de salteadores de caminos, forajidos que, como lobos, merodeaban los caminos entre pueblos y ciudades, robando, extorsionando y, a veces, derramando sangre sin remordimiento. No era solo un miembro más, Pedro se convirtió en líder. Su inteligencia aguda, su coraje sin límites y su carisma oscuro lo pusieron a la cabeza de su pequeña banda de bandidos, y durante un tiempo, parecía que no había fuerza capaz de detenerlo. Sin embargo, la vida fuera de la ley siempre es una cuerda floja sobre el abismo. Y el día de su caída llegó, como llega la tormenta inevitable tras un cielo demasiado quieto. Mientras se encontraba en una emboscada con su grupo, fue capturado por tropas reales. En una cruel ironía que parece salida de un drama antiguo, quien comandaba las fuerzas que lo apresaron era nada menos que su propio padre, Arnau Armengol. Imaginen la escena: padre e hijo frente a frente, en bandos opuestos, sin palabras que pudieran justificar el abismo que los separaba. La decepción, el dolor, la rabia, todo se comprimió en aquel instante como un grito que jamás llegó a salir de sus gargantas. Pedro fue arrestado y llevado a juicio. La sentencia era clara: muerte o arrepentimiento. En esos tiempos, el honor y el castigo iban de la mano, y para alguien de su cuna, la vergüenza de la traición a sus raíces era una herida más profunda que cualquier espada. Y entonces ocurrió el primer milagro de su vida: Pedro no solo se rindió, Pedro se quebró. Ante la mirada de su padre, ante la evidencia brutal de su propia ruina, el joven orgulloso cayó de rodillas y lloró. No lágrimas fingidas para salvar el pellejo, sino un llanto desgarrador, nacido del fondo de su alma rota. Los monjes mercedarios, una orden dedicada a la redención de cautivos, fundada hacía apenas unas décadas, vieron en ese muchacho no un criminal, sino un alma herida necesitada de rescate. Le ofrecieron una salida: ingresar en la orden, consagrar su vida a Dios y redimir su pasado sirviendo a los más pobres y olvidados. Pedro aceptó. No como quien escoge entre dos males, sino como quien, de pronto, ve abrirse una puerta en medio de un laberinto oscuro. Así, el que fue líder de bandidos se convirtió en fraile mercedario, tomando votos de pobreza, castidad y obediencia, y dedicándose a la tarea más peligrosa que un mercedario podía asumir: ir a tierras musulmanas para negociar la liberación de cristianos esclavizados, arriesgando su propia vida en el proceso. La transformación no fue mágica ni instantánea. Pedro luchó. Luchó contra su orgullo, contra sus viejas tentaciones, contra la violencia que todavía bullía en su sangre como un eco maldito.
Pero cada victoria interior era un ladrillo más en la reconstrucción de su alma. En su primera misión como redentor, Pedro viajó a África del Norte. Allí, en medio de un mundo hostil donde los cristianos eran mercancía, trató con príncipes y mercaderes de esclavos. La regla mercedaria era clara: si el rescate no alcanzaba para liberar a todos, el fraile debía ofrecerse como rehén para garantizar que los demás pudieran regresar a sus hogares. Y Pedro, sin dudarlo, lo hizo. Era un trueque brutal, su libertad por la de los demás. Y no fue una ni dos veces. Pedro se ofreció repetidamente, aceptando las cadenas, las torturas y la posibilidad siempre presente de la muerte, como el precio justo por salvar almas. Fue en una de esas misiones donde enfrentó la prueba definitiva. Fue en Túnez donde Pedro Armengol tocó el borde mismo del abismo. Durante una de sus expediciones para liberar cautivos, las negociaciones se complicaron. Los musulmanes, sospechosos de su fervor y astucia, vieron en él una amenaza y una oportunidad. Decidieron que esta vez no habría rescate suficiente. Si los prisioneros cristianos querían salvarse, Pedro debía pagar el precio máximo. Sin titubear, Pedro se entregó como rehén. Lo encadenaron en un calabozo inmundo, donde el calor, el hambre y las enfermedades eran verdugos silenciosos. Durante meses resistió, alimentándose de la esperanza, rezando en la oscuridad, ofreciendo cada día su dolor como un sacrificio vivo. Pero el rescate no llegó a tiempo. Los mercaderes de esclavos, furiosos, decidieron ejecutar a Pedro públicamente, como advertencia para todos aquellos que desafiaran su poder. El método elegido era tan cruel como simbólico: la horca. El joven fraile fue conducido a la plaza. Atado de manos y con el cuello en la cuerda, sus últimos pensamientos no fueron de miedo, sino de entrega absoluta. Un rezo brotó de sus labios secos mientras el verdugo cumplía su tarea. El cuerpo de Pedro se balanceó en el aire, y, ante los ojos de todos, quedó suspendido, aparentemente muerto. Pero Dios tenía otros planes. Horas más tarde, cuando por fin llegaron los fondos para su rescate, los cristianos se acercaron temblando al cadalso para recuperar su cuerpo. Y fue entonces que vieron algo imposible: Pedro estaba vivo. No solo vivo, sino consciente. No tenía signos de estrangulación mortal, aunque su cuello quedaría para siempre torcido, como testimonio de aquel milagro espeluznante. Los musulmanes, aterrados ante semejante prodigio, lo liberaron inmediatamente. Y Pedro, como Lázaro saliendo de la tumba, regresó a la vida activa con una nueva misión: ser testigo viviente de la misericordia divina. De regreso en España, Pedro no buscó la comodidad ni la gloria. Al contrario, pidió ser destinado a los lugares más pobres, a las misiones más olvidadas, como si quisiera esconderse del mundo, sabiendo que su vida ya no le pertenecía. Se instaló en la comunidad de Santa María del Prats, donde vivió más de 30 años de penitencia, oración y servicio silencioso. Dicen que su sola presencia bastaba para convertir corazones. Que su humildad era tan profunda que parecía casi invisible, y que, a pesar de las secuelas físicas que le dejó el suplicio, ese cuello siempre inclinado hacia un lado. Su espíritu irradiaba una fuerza serena que confortaba a todos los que lo rodeaban. Murió en 1304, en olor de santidad. Su partida fue tranquila, como el ocaso de una lámpara cuya luz había sido ofrecida gota a gota hasta consumirse del todo. Pero su historia no se apagó allí. Los testimonios de su milagro, de su vida de redención radical, se propagaron como un fuego sagrado. Fue beatificado en 1626 por el Papa Urbano VIII, y finalmente canonizado en 1687 por el Papa Inocencio XI, siglos después de su muerte. Como una luz que había resistido el paso del tiempo y de las tinieblas. Hoy, San Pedro Armengol es recordado como un símbolo de la misericordia infinita de Dios, del poder de la redención y de la posibilidad real, concreta, de cambiar incluso el camino más torcido. Su vida nos grita, desde la eternidad, que no importa cuán bajo caigamos, mientras haya fe, mientras haya arrepentimiento sincero, siempre habrá un camino de regreso. Tal vez, al ver nuestras propias caídas, nuestras propias traiciones y errores, podamos encontrar en su ejemplo un faro para no desesperar, para creer que cada día es una nueva oportunidad para levantarse.
para elegir la vida, para abrazar la misericordia. Gracias por acompañarnos hoy en esta historia de transformación y esperanza. Si sentiste que esta historia tocó algo en tu corazón, te invito a que te suscribas al canal La Voz de los Santos, que dejes tu comentario contándonos qué parte te conmovió más, y que compartas este video con alguien que, tal vez, esté necesitando escuchar que nunca es tarde para cambiar. Nos vemos en el próximo encuentro, donde seguiremos escuchando las voces de aquellos que, como Pedro Armengol, se dejaron transformar por el amor más grande.